Ministerio de Gracia y Reconciliación, un baluarte de fe, esperanza y verdad para un mundo en crisis y confusión religiosa. Administrando los misterios ocultos de Dios, reservados para nuestra gloria, en la edificación de los santos, escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Un ministerio dado para reconciliar al hombre con Dios, para que se conozca en la posición de ángel, elegido para ser semejantes a Cristo, santo y perfecto para siempre por gracia, habiendo recibido de Dios la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, presentamos su programa Reconciliación. Un placer, mis amados, tenerles esta ocasión con nosotros para compartirles esta palabra de gracia y de verdad. Estamos aquí en la sede del ministerio compartiendo a la iglesia, la amada de Jesucristo, a la que Él redimió con su propia sangre, una vez y para siempre. Hablamos una palabra entonces a los que son elegidos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Recibimos que usted, que nos está escuchando y viendo en el día de hoy, es un escogido y un predestinado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en el día de hoy esperamos que el Espíritu de Dios ministre sabiduría, conocimiento y revelación a tu espíritu para entender las eternas verdades de Dios, las cosas que han estado ocultas por tanto tiempo en el sistema religioso, que quisimos saberlas pero que nadie nos las explicó. Ahora las tenemos aquí en este nuevo pacto de gracia, revelándosela, enseñándosela al pueblo de Dios. De hecho, las cosas que yo le digo a la gente que están aquí en la palabra, aparentemente se ven como cosas nuevas de un momento oportuno que estamos viviendo, pero en verdad estamos hablando de una gracia que fue dada antes de los tiempos de los siglos, tal como el apóstol Pablo lo escribe a Timoteo en el capítulo 1, verso 9, dice la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. De eso quiero compartirles en esta tarde, no una cosa nueva que aparece ahora, sino la gracia que por ser un misterio oculto, el pueblo cristiano nunca tuvo acceso a ello, porque pertenece a la revelación y el pueblo de Dios no la ha tenido. Pero ahora queremos explicársela. Y quiero hablarle hoy acerca de la revelación de este evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo. Es aquellas cosas que Jesús relató y escribe en el libro de Juan capítulo 16, verso 12. Jesús dijo a los discípulos, mire, yo tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden sobrellevarlas ahora. Es decir, Jesús no le dio a los discípulos todo el mensaje, la verdad que estaba en él, no se las explicó, no se las enseñó, porque ellos no estaban capacitados para recibirla. Su mentalidad no había sido reformada ni transformada. Ellos eran judíos tradicionales, ellos eran judíos bajo la ley de Moisés. Les era muy difícil e imposible entender el nuevo pacto de gracia. Era necesario que Él fuera primero a la cruz, cumpliera todo su propósito y su plan, y luego después de eso que viniera el Espíritu Santo para abrir el entendimiento de cada persona para que pudieran conocer las verdades que Él no pudo mostrarle a los discípulos. Jesús dijo, no pueden sobrellevarla. Yo recibo que usted puede sobrellevar, entender, aceptar, recibir estas verdades que no le pudieron ser dadas a los discípulos, pero que hoy se las vamos a entregar a usted por la gracia de Jesucristo. Son verdades que fueron preparadas por Dios para los escogidos, y usted es un escogido de Dios. Una de estas verdades está en el libro de los Gálatas capítulo 1, verso 12, cuando dice el apóstol Pablo, es un evangelio revelado. Estas verdades que no pudieron ser dadas a los discípulos, no las encontramos en los libros, ni en los seminarios, ni en la tradición, ni en la ley de Moisés. No, estas verdades tenían que ser una revelación dada por el Espíritu al hombre. Y el primer hombre al que Dios escogió para revelarle estas verdades fue el apóstol Pablo. Por eso él dice, a mí me fue revelado por el Espíritu, directamente por Jesucristo, el evangelio
que yo les predico. Ahora bien, este fue el cumplimiento de lo que Jesús dijo a los discípulos. El apóstol Pablo, cuando vio toda esta revelación, cuando conoció esta verdad que Dios se la dio, escribe a los Efesios en el capítulo 3, verso 3, y dice: a mí me fue revelado el misterio que estuvo oculto por generaciones, que no fue dado a conocer aquellas edades, hoy me ha sido revelado a mí. Escuche bien, un misterio. Para Pablo fue un misterio lo que Dios le reveló, porque está mucho más allá de lo que es la forma religiosa, mucho más allá de lo que Pablo pensaba que eran las cosas. Así fue lo que Dios reveló a su propia vida. Y entonces por eso lo vio como un misterio. ¿Cómo opera Dios sin la intervención de nuestra voluntad? ¿Cómo hizo Dios sin contar con nuestro designio? ¿Cómo hizo Dios con nosotros sin siquiera darnos cuenta de estas cosas? Por eso el apóstol Pablo dice: un misterio revelado por Dios. Ahora, ¿por qué la gente, teniendo las escrituras y los escritos de Pablo, se puede decir que por 20 siglos no pudieron entender ni conocer estos misterios? Porque el mismo apóstol Pablo lo escribe en el capítulo 3, verso 5, y dice que el misterio, o sea, la revelación de este evangelio celestial, solo fue dado a los apóstoles y a los profetas. No fue a los sacerdotes, no fue a Moisés, no fue a los rabinos, no fue a los discípulos. La Biblia dice a apóstoles y profetas después de la resurrección de Jesucristo, porque fue dado por el Espíritu. Y la obra del Espíritu comienza en el tiempo del Pentecostés. Y en el Pentecostés no se le reveló a los discípulos el misterio del Evangelio, simplemente se les dio el Espíritu para que tuvieran poder renovar su mente, cambiar sus vidas y que pudieran vivir una vida agradable a Dios, para que dejaran de ser naturales y comenzaran a ser espirituales, para que dejaran de pensar con una mente material y religiosa y pensaran conforme a la voluntad de Dios. Pero la revelación fue a un hombre llamado apóstol Pablo. Ahora, si miramos estas verdades eternas de Dios, nos damos cuenta de este asunto cuando estudiamos, cuando examinamos por el Espíritu las palabras que fueron escritas por aquel a quien Dios le reveló este evangelio. Y yo quiero compartirle acerca de estas verdades todo lo que escribió el apóstol Pablo, refiriéndose al misterio, refiriéndose al evangelio que le fue revelado, que es diferente a lo que conocieron los discípulos. Las verdades que no le pudieron ser dadas a los discípulos, yo quiero que usted las conozca en el día de hoy. Estas verdades de la palabra, Efesios capítulo 4, verso 11, nos habla de un misterio que contradice el sistema religioso. El sistema religioso piensa que para usted ir a la perfección, usted tiene que pasar por ciertos rudimentos, por ciertas formas y prácticas religiosas. Lo primero que le dicen es: arrepiéntese, bautícese, haz esto, haz aquello, deje esto y deje aquello, y usted va a la perfección. Eso es conforme a la forma religiosa. Ahora, el misterio está en cuando leemos Efesios 4:11, que dice la palabra que Dios puso un ministerio apostólico y profético para llevar a los hijos de Dios, a los santos, a la perfección. ¿Ves que es un misterio? ¿Cómo puede un ministerio apostólico y profético llevar a los cristianos a la perfección? Porque está hablando de la perfección del conocimiento de los propósitos y eternos planes de Dios trazados desde antes de la fundación del mundo. Porque la perfección del Espíritu, la perfección del ángel, del ser interior que nosotros tenemos, del hombre espíritu que habla la Biblia, esa perfección la dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Escrito está en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Nuestro espíritu y tu espíritu quedó perfecto. Pero en cuanto al conocimiento de las verdades de Dios, usted puede ir al conocimiento de la perfección a través del ministerio apostólico y profético. No hay otra forma. Eso fue lo establecido por Dios. Así que no es por sacrificios,
no es por obras religiosas, no es por esfuerzos, no es por rudimentos. Hay una verdad que llegó a conocer Pedro después de un paquete de años, ya en su ancianidad. Él vino a entender lo que Pablo predicaba. Y él escribe en el capítulo 1, verso 11 de su primera carta, y él dice que en el tiempo antiguo los profetas indagaron sobre este misterio, averiguaron y preguntaron, escudriñaron sobre este misterio que habría de ser manifestado. Y el Espíritu le explicó a los profetas y les dijo, no es para ustedes, no es para este tiempo, es para un pueblo que vendrá en un futuro, un pueblo que va a vivir las glorias que sucederán después del sufrimiento del Mesías. Mis amados, ahí se encaja el verdadero misterio del Evangelio. Son las glorias que vienen después del sufrimiento de Cristo. El cristianismo de hoy no está viviendo las glorias después del sufrimiento. Ellos están acompañando a Jesús en su sufrimiento, en su tiempo de su época de cuerpo físico, de su ministerio terrenal. Lo acompañan en los rudimentos, lo acompañan en su sufrimiento, lo acompañan en el cumplimiento de la ley, en las limitaciones, lo ven en su aspecto físico de carne, siendo un siervo de la ley. Pero el misterio comienza con las glorias que vienen después del sufrimiento, lo que quiere decir que hay un pueblo escogido, elegido y predestinado por Dios para que viva una vida cristiana, no en los sufrimientos, sino en las glorias que vendrían después de los sufrimientos. Esto es el nuevo pacto de gracia. Esta es la gloria del Evangelio revelado. Ahora bien, ¿por qué una gloria después del sufrimiento? Porque hasta la cruz el pecado estaba predominando. El pecado separaba al hombre de Dios y lo tenía muerto espiritualmente. Pero cuando Jesucristo va a la cruz y luego resucita, dice Hebreos 9:26, Él quitó el pecado. O sea, el pecado predominó en el mundo y sobre los seres humanos hasta la cruz. Una vez Cristo murió, el pecado fue quitado. Una vez entendemos que el pecado fue quitado, disfrutamos la gloria de la muerte de Jesucristo, porque ya no estamos bajo el poder de la ley del pecado, sino bajo la gracia de Jesucristo, donde ya no impera el pecado. Y eso sí es una gloria, y eso es un misterio. La mayor parte de la gente hoy en día mira a su alrededor, mira su carne, mira su naturaleza carnal y dice: el pecado no ha sido quitado. Pero ellos no pueden entender que la Biblia es muy clara en decir que el pecado fue condenado en la carne, pero fue quitado del espíritu, y tu espíritu fue hecho perfecto para siempre. Lo que vino del cielo fue tu ángel, tu espíritu ha sido perfeccionado. El cuerpo es de la tierra y termina y culmina aquí en este mundo, por lo tanto en él verá la imperfección. No trate de perfeccionar tu cuerpo para el cielo, porque tu cuerpo no va para el cielo. Tu espíritu ya fue perfeccionado por Dios, que es lo que retornará al cielo. Por eso podemos decir como seres espirituales: el pecado fue quitado. No hay pecado. Y si esto le parece misterio, el apóstol Pablo quedó más asombrado, tal vez, que lo que usted se va a asombrar. Él escribió en el libro de los Hebreos 2:14, y él dijo que el sufrimiento de la humanidad, el dolor de la humanidad que había sufrido hasta el tiempo de Cristo, ahora tenía que ser quitado. Y eso sí es una gloria. Déjame explicarle esta verdad, que de seguro va a ser un misterio y un asombro para su mente. Si tienes tu Biblia ahí, no importa la versión que tú tengas, no importa cuál sea la Biblia que tengas, ve conmigo a ella, Hebreos 2:14. Este es el misterio. Él dijo: Dios dejó su trono de gloria, se metió en un cuerpo de carne, vino a este mundo y traía un propósito: ir a la cruz a morir. ¿Para qué? Dice: para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para eso fue Jesucristo a la cruz del Calvario. Y aquí hay una verdad que usted tiene que analizar, y es esta: ¿fracasaría Jesús en su intento o lo lograría? Porque si Jesucristo es un triunfador,
al ir a la cruz a destruir al diablo, y como Él triunfó, quiere decir que lo destruyó. Entonces no existe diablo. Eso es un misterio para muchos. Por eso mucha gente acepta más la tradición religiosa que la verdad del Evangelio, porque la verdad del Evangelio contradice la razón humana y la tradición religiosa. Por lo tanto, no solamente Jesucristo destruyó al diablo y nos liberó de él, poniendo un estatus de